¿Sabías que los escritores de historietas que inventaron a Superman murieron en la miseria? Además del inventor del Hombre Araña, tuvo un final similar. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo es que personas con tanto talento que su trabajo a largo plazo genera millones de dólares en franquicias de películas súper taquilleras mueren en la miseria? En Farwell Investor nos dimos a la tarea de investigar la vida de Jerry Siegel y Joe Shuster, inventores de Superman, que al final no tenían ni para pagar el alquiler. Y la vida de la leyenda Stan Lee, que no solo inventó al Hombre Araña, sino a Hulk, Iron Man y los X-Men. A pesar de ello, fue explotado en su vejez por Marvel y murió sin ser acreedor a los miles de millones de dólares que generaron sus creaciones. En ambas historias se repite un patrón general de estos genios llenos de talentos, pero que carecen de algo que les impide generar los millones de dólares que sus personajes. Llega al final de este video, que a continuación te expondremos la vida y los errores que llevaron a estos creadores de superhéroes a vivir una vida en la bancarrota. Comenzó escribiendo cuentos baratos y novelas que nunca se vendían. Y al paso del tiempo, inventó la mayoría de superhéroes que ahora ves en el cine. Un personaje legendario entre las leyendas. Creó el mayor imperio en la industria del cine. Y a pesar de ello, nunca fue suyo. Logró ser una figura mítica ante el mundo del cómic. Realizó una gran labor como guionista y editor de Marvel durante los 50s y 60s. En el futuro, continuaría formando parte como presidente del imperio creado por él. Sus dibujos se convirtieron en superhéroes del mundo entero. Trabajaba solo, dibujando en un pequeño cuarto, sin saber que años más tarde, sus obras le darían la vuelta al mundo. En la actualidad, no hay nadie en la Tierra que no conozca al menos un personaje fruto de su trabajo. ¿Sabes de quién se trata? Hablamos de la leyenda llamada Stan Lee. Su historia es bastante encantadora y comenzaría de la siguiente manera. Año de 1922, Manhattan, Nueva York. Eran los tiempos donde edificios como el Rockefeller Center y el Empire State se estrenaban al mundo. Época donde no existía la seguridad en los trabajadores. Hombres valientes trabajaban a grandes alturas construyendo los rascacielos, sin la más mínima seguridad. Sin duda, hombres auténticos. En esa época, en un hogar humilde de orígenes judíos, en las calles más bajas de Nueva York, nacía Stanley Martin Lieber, conocido en el mundo como Stan Lee, el 28 de diciembre de ese mismo año. Su cuna proviene de una humilde familia de judíos rumanos emigrados a Estados Unidos a finales del siglo XIX. Hijo de Celia Solomon y Jack Lieber. Sus padres recién llegados a América tuvieron gripe y tuberculosis, por lo que fueron aislados y dados de alta más adelante. Eran de complexión muy delgada. Tal vez no pudo haber época más difícil para ellos y su familia, pues en pocos años se vendría la Gran Depresión, la mayor crisis financiera que golpeó a los Estados Unidos. Su padre trabajaba como vendedor ambulante en los barrios más bajos de Nueva York. Su madre, una ama de casa. Mientras que Lieber y su hermano se las arreglaban para compartir su habitación, sus padres debían dormir en un sofá-cama. Martin Lieber, desde muy pequeño le gustaba escribir y soñaba con convertirse en guionista. Era muy aficionado a la lectura y a las películas de aventuras, específicamente a las de Errol Flynn. Año de 1929, la Gran Depresión. La economía de los Estados Unidos se desploma y viene el crash financiero. Cientos de empresas se van a la quiebra y hay despidos masivos en todo Estados Unidos. El costo de las materias primas y la canasta básica se elevan a precios no costeables. Madres incluso ponen en venta a sus propios hijos. La gente comienza a morir de hambre. Una de ellas fue la madre de Stan Lee, quien incluso buscaba regalarlo no con el fin de ganar dinero, sino que a sus 7 años y debido a su extrema delgadez,
buscaba que adoptaran a su hijo menor para que sobreviviera. La familia al final sobrevivió como pudieron, y años más adelante la economía había mejorado un poco. Año de 1937. El joven Martin Lever, a la edad de 15 años, se había destacado por ser un buen orador. Entonces se presentó a un concurso juvenil de redacción que organizaba el New York Herald Tribune, el cual ganó durante 3 semanas seguidas. Debido a este acierto, la editorial del periódico le escribió para decirle que dejara el concurso y así poder dejar ganar al resto de jóvenes participantes. Motivo por el cual la editorial le sugirió que se dedicara profesionalmente a la escritura. 1939. El joven Stanley acortaría su nombre como escritor, simplemente a Lee, debido a que ya era conocido con ese nombre entre sus amigos. El joven autodenominado Lee tuvo diversos empleos antes de tener el trabajo de sus sueños. Uno de ellos fue en el Associated Press, en el que se dedicaba a escribir obituarios de personas vivas. Un trabajo muy raro, pues un obituario se refiere a una breve descripción de la vida de una persona fallecida. Pero en ese entonces era una práctica bastante habitual, pues muchas personas morían jóvenes. Al poco tiempo pensó que su trabajo daba pena. Después comenzó a escribir novelas y cuentos. Estos últimos los ilustraba con dibujos mediocres, que no se vendían, lo cual le molestaba por no tener el talento para dibujar bien. Se los dejaba a consignación a los puestos de periódicos, pero no vendía nada. Desmotivado, pasaba tiempo en su humilde casa haciendo trazos intentando mejorar como dibujante. Un día común, el joven Stan Lee sale de su humilde apartamento y caminando por las calles de Nueva York, sin pensar que está a punto de cambiarle su vida por completo, pues caminando se detiene en un puesto de periódicos donde se anunciaba la vacante para trabajar como asistente en Timely Comics. Sería su sueño dorado lograr trabajar para una editorial de historietas cómicas. Con apenas 17 años, y gracias a que logró ganar el concurso de redacción que había ganado múltiples veces, su tío Robbie Solomon le acompañó y abogó para que fuese contratado, pues el joven Stan Lee era tímido y carecía de facilidad de palabras. Sin ayuda de su tío, que expresó el talento del chico, tal vez nunca hubiera conseguido el puesto. Este indomable jovencito fue contratado como asistente de oficina en Timely Comics, empresa que a la postre se convertiría en lo que hoy conocemos como Marvel. Y esta es su historia. Después de ingresar a la Timely Comic, Stan Lee, al inicio, solo se dedicaba a realizar actividades administrativas. Pero en menos de un año, se convertiría en editor interino de la compañía. Década de los 1940s, el editor jefe era Joe Simon, quien fuera el creador de Capitán América, mismo que le dio su primera oportunidad como guionista en 1941 en la historia El Capitán América, y que además pasaría a la historia del medio al tratarse del primer cómic del personaje en el que lanzaba su icónico escudo. 1941. Lastimosamente Stan Lee tuvo que dejar su empleo, ya que se enlistaría en el ejército tras un llamado del gobierno a participar en la Segunda Guerra Mundial. Pero esto no lo detendría, pues se dice que estando en el dormitorio del pelotón, Lee aprovechaba su poco tiempo libre para hacer cómics sobre el Capitán América, derrotando a los malos durante la Segunda Guerra Mundial. Déjanos en los comentarios, ¿quién fue tu primer superhéroe favorito? En nuestro caso, justamente el Capitán América y Thor fueron nuestros primeros superhéroes que vimos en televisión, aún a modo de historietas. Dinos si recuerdas estas series que pasaban los fines de semana por la mañana. Después de su estancia en el ejército, Stan Lee regresó a Marvel, donde se consolidó como uno de los principales guionistas cuando el editor en jefe dejó la compañía, y el propietario de Timely confió en Stan, quien en ese entonces solo tenía 19 años. No obstante, su edad no sería ningún impedimento,
ya que demostró que no se equivocarían al ponerlo a cargo tan joven. 1947. A sus 25 años tras terminar la guerra, en el año 1947, contrajo matrimonio con Joan Clayton Bocock, una modelo y actriz de doblaje británico con la que compartiría toda su vida. De este matrimonio el fruto serían 2 hijas, John Celia, que nació en 1950, y Jen, que desafortunadamente falleció a los pocos días de haber nacido, en 1953. Para la década de los 50, Marvel ya tenía un rival bien definido, DC Comics, que para aquella época tenían tal vez al superhéroe más popular que hasta ahora sigue siendo el rey de los superhéroes, Superman. Historia que puedes conocer en nuestro canal, donde sus creadores, a pesar de crear este personaje, vivieron en la ruina y murieron tristemente en la miseria. Después de que este opositor de cómics lanzó un super equipo compuesto por Batman, Superman y Wonder Woman, estaba claro que Timely necesitaba responder con un arsenal pesado para no quedarse atrás. Fue así como a principios de la década de los 60s, Lee fue llamado por su jefe para crear una serie para Marvel Comics, capaz de hacer frente al super equipo de DC Comics y que pudiera competir contra el rival y su Justice League of America. Citando influencias de escritores como Sir Arthur Conan Doyle y Julio Verne, y con el aliento de su esposa John, quien le aconsejó que experimentara con historias y personajes que fueran de su agrado y no basados en los que otros esperaban de él. Después de todo, ya que estaba reconsiderando su profesión, no tenía nada que perder. De esta forma, tras escuchar el consejo de su esposa, Lee eliminó algunos de los arreglos habituales en los superhéroes. 1961. Por consiguiente, con apoyo del artista y co-creador Jack Kirby, se crearon los Cuatro Fantásticos, un equipo de astronautas que obtuvieron superpoderes después de ser bombardeados con rayos cósmicos. El cuarteto de los Cuatro Fantásticos la rompió totalmente. Tras el éxito de los Cuatro Fantásticos, pronto surgirían una serie de nuevos personajes de Lee y sus compañeros del equipo de Marvel, Jack Kirby y Steve Ditko, incluidos personajes como Hulk, Spider-Man, Doctor Strange, Daredevil y los famosísimos X-Men, los cuales se convertirían en personajes clásicos de la editorial. Dinos qué superhéroe es tu favorito y explícanos por qué. Dinos también si veías las caricaturas retro como X-Men. Este éxito era de Lee, pero bajo la sombra de su jefe Timely. Era claro que Lee debía hacer algo pronto, o acabaría frustrado por el resto de su vida. Estos éxitos hicieron que Marvel se convirtiera en la editorial más importante de esa época, y marcaría el comienzo de la llamada Edad de Plata del cómic estadounidense. Pero, ¿qué hizo que Marvel tuviera tanto éxito? La clave siempre fue Stan Lee. Era el arma secreta de Marvel. El carisma y la capacidad creativa que tenía Stan Lee era incomparable. Quizás si Stan Lee hubiese firmado un acuerdo previo a la creación de tantos personajes, se hubiese hecho de la propiedad intelectual de alguno de ellos, o incluso haber fundado su propia compañía de cómics. Pero simplemente creó los productos estrellas para que la compañía a la que trabajaba se hiciera millonaria. Esta es la triste historia de muchos empleados talentosos que, por alguna u otra razón, tienen un gran talento, pero no poseen el resto de cualidades para ser empresarios exitosos. Una de las claves de Lee para que sus personajes impactaran tanto fue que tomaba en cuenta la humanización de sus personajes, más allá de la identidad superheroica. Abordaba temas del mundo real como el fanatismo y el uso de drogas que influirían en los cómics durante décadas. Ese factor de humanizar a los superhéroes cambió la vida de Lee y la industria de los cómics para siempre. 1972. Finalmente llega un reconocimiento mediocre para Lee por parte de Marvel, ya que para ese entonces Marvel Comics se convirtió en una franquicia y Stan Lee, a la edad de 50 años, sería promovido a director editorial y editor.
no se le compartió en ningún momento regalías por sus personajes. Lee fue no más que un empleado para la compañía. Un empleado que llevó a Marvel a convertirse en un tremendo imperio. Más tarde Lee se mudó a la costa oeste para participar en los emprendimientos cinematográficos de Marvel y finalmente se convirtió en presidente emérito, título que merecía a golpe de pecho. El deseo por conectar con el público generó una excelente relación entre Stan Lee y los fanáticos de los cómics, convirtiéndolo en una figura pública de la compañía y el ídolo de generaciones que gracias a él existen personajes como el Hombre Araña, Batman, Capitán América, Hulk, la Hormiga Atómica, los Cuatro Fantásticos, Iron Man, Doctor Strange, Black Panther, Thor, Professor X, Loki. Solo por mencionar algunos, la lista es vasta, pues en total son 60 superhéroes, 30 razas alienígenas, 83 personajes secundarios, 179 villanos, 15 monstruos y más de 25 películas y contando, que son propiedad de franquicias de Marvel. A los 68 años, Stan Lee anuncia su retiro de la empresa en 1990, pero continuó asistiendo frecuentemente a convenciones de cómics, debido a que era solicitado por todo el mundo que lo quería. Tenía millones de fanáticos que morían por una foto al lado de él y un autógrafo. 11 años después, Lee comenzó la empresa de propiedad intelectual Pow Entertainment en 2001 y al año siguiente publicó su autobiografía, Excelsior, la increíble vida de Stan Lee. Más adelante, recibió una medalla de honor del presidente George W. Bush y lanzó el programa History Channel Superhumans de Stan Lee el 5 de agosto de 2010. Una serie que mostraba sorprendentes historias de personas con habilidades extraordinarias e increíbles. Superpoderes que, lejos de ser ficción, eran toda una realidad. En el año 2012, Lee coescribió una novela gráfica, Romeo and Juliet, The War, que llegó a la lista de libros más vendidos de The New York Times, y lanzó un canal de YouTube, World of Heroes de Stan Lee, que presenta cómics, comedia y contenido de ciencia ficción. Lee soportó la pérdida de quien fuera su esposa por casi 70 años, John, en julio de 2017. Fue un verdadero amor, pues se casaron muy jóvenes. Ella sin duda fue un gran apoyo para Stan Lee. Finalmente, al parecer, la pérdida de su amor de toda la vida hizo estragos en la vida de la leyenda llamada Stan Lee, pues poco después ingresó en un hospital por un latido irregular y falta de aliento en enero de 2018. Afortunadamente, Lee fue dado de alta poco después y anunciando que estaba listo para reanudar un calendario completo con el último personaje de Marvel, Black Panther. Pero poco duraría su estado de salud estable, pues en ese mismo año, el 12 de noviembre, finalmente Stan Lee falleció a los 95 años en su casa de Los Ángeles, California. Lee no solo dejó un legado, dejó un regalo, una cultura de vida que permanece y vivirá por muchos años. Su legado trasciende actualmente como figura principal de la cultura pop, ya que Stan Lee apareció en varios cameos, tanto en la pantalla grande como en la chica. Fueron increíbles. Lo realmente interesante es que en películas de gran impacto, el papel que él tenía era meramente representativo. Apareció como vendedor de hot dogs, como ciudadano que salvó a una niña de ser aplastada por unos escombros, como guardia de seguridad, etc. Posteriormente, pasaría a recibir créditos como productor ejecutivo en las películas del universo cinematográfico de Marvel, el cual comenzó con Iron Man, el Hombre de Hierro, en las cuales seguiría haciendo cameos. Es increíble que décadas después los personajes creados por Stan Lee sigan tan presentes en la vida de chicos y grandes. Dinos si crees que su talento fue más allá de solo crear, escribir o dibujar a los superhéroes. Pero como siempre, solo tú tienes la última palabra. Si te gustó el video, no olvides decirnos cuál es tu superhéroe favorito o qué superpoder te gustaría tener.
Hay una frase muy simple en los negocios que dice así: el mundo es de los audaces. Esto se puede interpretar de muchas formas, pero quizás no haya tan buen ejemplo como el que te mostraremos a continuación. ¿Sabías? El superhéroe más conocido en el mundo, Superman, fue creado por dos amigos de origen judío en la década de 1930. Y a pesar de que Superman es una franquicia multimillonaria, creadora de más de 5 películas, series en televisión, caricaturas, cómics, además de diversos artículos de colección como juguetes y otros accesorios, que ha generado miles de millones de dólares en ventas. ¿Cómo entonces los creadores de este famoso personaje que dio origen a una franquicia multimillonaria murieron en la ruina total? Todo empieza en una noche de 1932, en la ciudad de Cleveland, donde se dice que el creador tuvo una pesadilla en la que tuvo la visión de un superhéroe que venía de otro mundo. En ese momento se despierta y se pone a dibujar, y crea el personaje de Superman. El nombre de este chico era Jerry Siegel. Jerry Siegel contacta a su amigo Joe Shuster, con quien compartía su gusto por dibujar historietas, y le presenta el personaje. Shuster, quien aportaría más a la historia de Superman como la vestimenta y los poderes que caracterizan a este personaje. No existe una confirmación de que este sea la versión oficial de la creación de Superman, pero así lo dio a conocer su creador. Al parecer, Jerry Siegel se autorretrataba en Superman, ya que su personalidad era la misma que Clark Kent, y mostraba sus sueños frustrados en el superhéroe al transformarse en Superman. Estos dos amigos desarrollan en unas semanas el borrador de la primera historieta del personaje y la envían a las editoras de historietas del país. Hasta ese tiempo, la industria de los cómics no era muy grande. Había pocos personajes, y estos no eran precisamente superhéroes, personajes comunes, como el Zorro, así como personajes de detectives que luchaban contra ladrones. Por lo tanto, a las editoras no les gustó este superhéroe futurista, y recibieron un no por parte de todas las editoras del país. Pero después de 6 años de intentar conseguir a una editora que aceptara su personaje, finalmente hubo una editora que se interesó en el personaje. El nombre de esta editorial era Action Comics, quien publicaría la primera historieta o el cómic de Superman, y les compraría su primer ejemplar a los creadores por tan solo $130. Y en abril de 1938, Action Comics publicaría el primer número de cómic de Superman. Esta primera editora, Action Comics, tuvo gran éxito con la venta de los cómics de Superman. Fue un éxito. Esta editora forma parte de otra empresa llamada DC Comics, quien puso todos sus esfuerzos no solo para seguir produciendo cómics, sino también además fue el primer personaje que tuvo un canal de radio donde narraban capítulos de la historieta. Tan solo de ese primer número se vendieron 130,000 copias, en cuya portada Superman aparecía levantando un auto. Al año siguiente el personaje se sindicó en los periódicos, llegando a más de 20 millones de lectores, y en el cómic, en el número 16 de Superman, la editora Action Comics vendió 725,000 ejemplares. Se convirtió en un personaje muy popular. Superman estaba en todo el pueblo estadounidense. Salía en televisión, en la radio, en los cómics, en los periódicos. Los niños se disfrazaban de Superman. Este personaje encajaba muy bien en la cultura del pueblo de Estados Unidos. Por su parte, los creadores Jerry Siegel y Joe Shuster argumentaban que solamente habían ofrecido su personaje, sin que previamente hubieran hecho un proceso de registro de derechos de autor, por lo cual estaban en total vulnerabilidad ante la editora DC Comics, quien había registrado el personaje y tenía el total de los derechos de Superman. DC Comics diría que el cheque de los $130 fue el pago de los creadores que cedían los derechos de autor a la empresa. En el año de 1946, tras el rotundo éxito de Superman, y cuando aquel contrato donde cedían los derechos por $130 estaba por vencer, los creadores deciden demandar a DC Comics por los derechos de autor. Sin éxito, aún así, la empresa les otorga una compensación de $94,000. A partir de ese momento, la frase Superman por Shuster y Siegel fue eliminada de los cómics. El tiempo pasó y ambos creadores siguieron trabajando como dibujantes de historietas, pero sin ningún éxito. En el año de 1975,
Ambos se encontraban en graves problemas económicos y de salud, y escriben una carta a la editora sobre su situación. La editora propietaria de Superman les otorgó una pensión vitalicia de $20,000 como muestra de afecto. Y Warner, la productora de cine, acepta nuevamente poner la frase Superman por Shuster y Siegel en todas sus películas. Pero años más adelante, y por mala administración del dinero que percibían ambos creadores, además que nunca volvieron a tener éxito, por su cuenta Shuster había trabajado como repartidor de correo en California, nunca tuvo más éxito. Además, próximamente, su salud se había deteriorado y había perdido la vista, además de tener graves problemas de corazón. Había estado viviendo durante 10 años en un asilo, y así muere en 1992. Siegel, por otro lado, sufrió un trauma emocional, nunca más pudo crear cómics exitosos. Aseguraba que el editor había terminado con sus carreras y prácticamente era responsable de todos sus fracasos personales. Finalmente, su salud también se había deteriorado y muere en 1996. Acontecimientos similares se han repetido en otras historias de negocios. Uno similar lo podemos ver en la historia de Coca-Cola, y de cómo un talentoso inventor muere también en la bancarrota, y un hombre de negocios hace de Coca-Cola un imperio. Otro acontecimiento pasó con McDonald's, cuando un par de hermanos crean un buen modelo de negocio de hamburguesas, y llega otro visionario hombre de negocios, despojándolos del negocio por completo. En la historia de Superman, aprendemos una simple lección de negocios y otra sencilla pero importante lección de vida. La lección de negocios es, primero, protege tu idea de negocios y después comercialízala. La lección de vida es igual muy simple. No culpes a los demás de tus fracasos personales y las malas decisiones que has tomado en tu vida. No seas como los creadores de Superman que, teniendo oro en sus manos, entregan al primer postor por unos cuantos dólares tu trabajo y talento, y por ignorancia y falta de crecimiento personal, se dejan caer viviendo en el pasado de frustrados por el posible éxito y dinero que pudieron tener. Y es que te aseguro que si el personaje de Superman no hubiese tenido el éxito obtenido, estos hubieran seguido trabajando hasta crear un personaje mejor, e incluso desarrollando otros proyectos o tener su propia editora. Pero simplemente se dejaron llevar por su mentalidad negativa, acarreándoles problemas de salud, ver su vida pasar viviendo en el pasado. Esta es la historia de los creadores de Superman, que a pesar de que crearon uno de los grandes personajes de ciencia ficción, no tuvieron la visión ni la audacia, como lo dice el refrán, para hacer suyo el mundo, a diferencia de personajes audaces. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento.